Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento al Consell Insular de Menorca, Reserva de la Biosfera de Menorca, la Fundación Starlight y a todos los patrocinadores por poder participar en este segundo encuentro Starlight de Astroturismo. Una vez dicho esto, paso a contarles en qué consiste nuestra ponencia titulada Certificación de luminarias por el IAC y criterios exigibles a las luminarias y placas de LED. En este pequeño pedazo de tiempo quiero contarles un poco lo que es el proceso de certificación, los antecedentes, los objetivos, certificación de luminarias, tanto de escala como en LED, certificación de lámpara. Y luego vamos a ver un poco lo que son las tipologías de LED certificados, tanto desde el punto de vista astronómico como desde el punto de vista práctico. Los LED los clasificamos como LEDs ámbar IAC, LED ámbar puro, LED blanco cálido y LED blanco supercálido. La Ley 3188 del 31 de octubre sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios establece un conjunto de medidas con la finalidad de garantizar la calidad de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, siguiendo para ello las recomendaciones de la Unión Astronómica Internacional. La Oficina Técnica de Protección de la Calidad del Cielo ha ido elaborando procedimientos y distintas guías técnicas para dar solución a la casuística derivada de los proyectos e instalaciones de iluminación exteriores llevadas a cabo en este tiempo en el ámbito territorial de aplicación del régimen de protección que establece esta ley. Con la llegada de los LED ha sido necesario evaluar esta tecnología y encontrar las características más idóneas y técnicamente viables que se adecúan a los objetivos de esta ley. Esta labor ha sido complicada por la enorme evolución cambiante de esta tecnología durante los últimos 8 años, siendo a partir del año 2015 cuando se ha empezado a definir criterios sobre el uso de los LEDs que finalmente ya refinados se publican en el año 2017. Paralelamente a esta evolución, el texto de la normativa de protección va quedando parcialmente obsoleta en este asunto de iluminación exterior, por lo que se tramita una modificación del reglamento con el objetivo de crear un procedimiento por el cual el IAC pueda proponer las especificaciones técnicas a exigir a los alumbrados de exterior en las zonas protegidas, supervisados por el Gobierno de Canarias. Tras 2 años de trámite en administraciones locales, autonómicas y ministeriales, fue aprobada la modificación del reglamento por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto 580-2017 del 12 de junio. En agosto de 2017 se publica el catálogo de especificaciones técnicas aplicables a las instalaciones de alumbrado exterior, sujetas a este reglamento en el portal del Instituto de Astrofísica de Canarias. Este catálogo recoge toda la experiencia previa de criterios técnicos aplicados a las instalaciones de exterior, así como las especificaciones de las nuevas lámparas de LED a utilizar en las zonas protegidas. El objetivo de esta ponencia es describir el proceso actual de certificación de luminarias y lámparas según los criterios establecidos en el catálogo de especificaciones técnicas, y las cuales son las especificaciones técnicas en cuanto al uso de las lámparas de LED para que puedan ser certificadas. Toda esta información se encuentra desarrollada en nuestra página web, la tienen disponible en www.iac.es/otpc/documentos, en el apartado Trámite. Este procedimiento continúa siendo prácticamente el mismo desde los últimos 20 años. Lo primero que se hace es enviar una muestra al Instituto de Astrofísica de Canarias con las 2 garantías de fabricación e integridad, croquis dimensional y fotometría en formato LDT. Lo primero que se hace es se hace una consulta por parte del fabricante y se manda la placa para examinar si cumple con nuestras especificaciones, y luego a posteriores se coge y se envía la documentación a la OTPC. Una vez se ha presentado todas las garantías de fabricación e integridad, bueno, pues si todo va bien, pues no se emite el certificado. En caso de que haya alguna dificultad, pues lo que recurrimos es al contacto con el fabricante, requerir la información necesaria y volvemos otra vez a continuar con el proceso. Al final, pues se está recogiendo por el personal o se envía por documento certificado al interesado. Últimamente lo estamos enviando por correo electrónico con firma electrónica del jefe de la oficina. Finalmente se publica esta lista en nuestra página web. La certificación de luminaria. Se distinguen 2 tipos de luminarias por la cantidad de flujo hemisférico superior.
Hasta ahora teníamos certificado nuestras luminarias con lámpara de descarga, cuyo flujo hacia el hemisferio superior andaban en torno al 0,05, en general el 0%, que son cierres de tipo vidrio plano o transparente liso lenticular, o cierre dentro de una envolvente opaca. Se asimilan a vidrio plano. Los cierres lenticulares a 1 centímetro de vano, con flujo hemisférico superior menor al 0,05. En el caso de las luminarias certificadas con LED, en este caso exigimos claramente que el flujo hemisférico superior sea nulo, tipo clase G6 respecto a la gama mayor a 90 grados, según el anexo AN 13201 de 2015. Toda óptica con cierre de vidrio plano horizontal o otro tipo de cierre, que no sobresalga en ningún caso de la luminaria, ya que debe estar encastrado dentro de ella. Se le supondrá que cumpla esta clasificación. Por lo general, si la luminaria tiene una estructura inferior, ya sea un farol, sea algún tipo de luminaria de tipo ornamental, pues debe ser de color negro mate. Las luminarias se instalarán sin inclinación, con especial cuidado con las de cierre de transparentes lenticulares, porque tienden a emitir mucha luz hacia el hemisferio superior. En ningún momento no se utilizarán cierres o difusores plásticos como paneles en los faroles o cierres de tipo abombado, ni ópticas o refractores si son visibles en o sobre el plano horizontal imaginario tangentes a estos elementos en su parte más baja. Ahora vamos a hablar un poco del tema de certificación de lámpara. Esto ya hasta ahora hemos visto que se podía certificar perfectamente lámparas de descarga, que ya las tenemos catalogadas de alguna manera, pero con la introducción de los LED pues esto ha cambiado un poco. Este procedimiento continúa siendo el mismo respecto a las lámparas de descarga, con lo que estaba comentando, pero respecto a los LED existen 4 tipos, según la distribución de radiancia espectral. Nos centraremos en los LEDs, que es la novedad en este procedimiento. Para la certificación de lámpara, el procedimiento sigue siendo el mismo para el caso de las lámparas de descarga, cada vez menos usadas. Respecto al tipo de LED, existen 4 tipologías de LED según la distribución de su radiancia espectral. Nos centraremos en los LED, que es la novedad en este procedimiento. Para la certificación se envía una muestra al IAC con las 2 garantías de fabricación e integridad. Tabla de regulación en el caso de rango de funcionamiento en escalones de flujo a menos del 10%. Y fotometrías en formato LDT si vienen con óptica y no se ha aportado con la luminaria. Los datos de la radiancia espectral pueden solicitarse a un laboratorio acreditado, ENAC o equivalente que colabore con el IAC. También es verdad que desde hace mucho tiempo nosotros disponemos de un equipo, que luego lo veremos en alguna transparencia posterior, el que nosotros realizamos el propio ensayo espectral de la luminaria. En esta tabla que vemos aquí abajo, pues vemos las diferentes regulaciones que se realizan de una placa de LED, qué flujo emite en cada uno de sus casos y los vatios y consumo de los mismos. Aquí, por ejemplo, ven los modelos de garantía de integridad y garantía de fabricación que debe aportarnos el fabricante. Dentro de diferentes tipos de LEDs que nos encontramos certificados por el IAC, nos encontramos con el LED ámbar IAC, uno de los más comunes y de los más usados en las zonas protegidas. Las siguientes especificaciones deben tenerse en cuenta: menos del 0,60% de las sumas radiancias espectrales para todas las longitudes de onda inferiores a 440 nanómetros, menos del 1,5% de la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda inferiores a 500 nanómetros, y menos del 7%, 10% en el caso de los filtros, para la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda inferiores a 550 nanómetros, respecto siempre a la radiancia total. Otra especificación que debe tenerse en cuenta es el tema de que el pico de la señal debe estar alrededor de los 595 nanómetros, con un margen del 10% hacia arriba y hacia abajo. En la siguiente diapositiva vemos pues, un espectro típico de una lámpara PC ámbar. Esto es una lámpara que se usa normalmente en los viales. Su eficiencia es bastante buena, aunque no tan buena como por ejemplo el filtro, pero está muy bien. Y tenemos también una imagen ahí de el aparato que usamos nosotros para realizar los ensayos espectrométricos. Ahí vemos un resumen de los datos de las especificaciones del LED ámbar IAC. Todo esto se lo podemos dejar en nuestra página web, e incluso le podemos dar un enlace para que tengan esta presentación. Otra forma de obtener pues, el ámbar IAC es a través de filtros. Estos filtros se pueden realizar ya bien sea con el uso de
lentes tintadas, como en el caso de la parte superior, que vemos ahí esas lentes tintadas, o puede ser con una placa o plancha de metacrilato o similar que aguante la temperatura para que cubra los LEDs de color blanco, que pueden ser 3000 o 4000 grados. Vemos que en este caso el espectro varía ligeramente, aunque se mantiene la forma, pero se elimina prácticamente la radiación azul del LED. Este es uno de las dos opciones del ámbar, que es mucho más eficiente, que resulta mucho más práctica y para el tema comercial resulta bastante buena. Luego tenemos el LED ámbar puro. Este es un LED muy atípico, es un LED muy específico, se debe instalar en zonas especialmente protegidas, pero no es recomendable dado su bajo volumen de lúmenes vatios, ya que anda por 50 lúmenes vatios. Y además depende muchísimo de la temperatura. En cuanto se calienta, baja el rendimiento y resulta bastante desaconsejable. Siempre preferimos nosotros que ir al ámbar IAC, ya sean las versiones con filtro o las versiones del PC ámbar. Ven el espectro, que es bastante estrecho, es muy bueno para los astrónomos, pero resulta poco eficiente. Se ha usado en varias instalaciones en La Palma, pero no resulta para nada conveniente. Aquí vemos las especificaciones de este tipo de LED. El lado del blanco IAC es un LED que se usa en las zonas de Tenerife, en las zonas protegidas. Es un LED que a veces hablamos de temperatura de color, que qué temperatura de color se debe usar. En este caso pues, puede andar entre los 2500 o 2800, pero ya les digo que a veces la temperatura de color no es indicativo de que cumpla los requisitos de cada LED IAC. En este caso las especificaciones son que la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda, por debajo de los 500 nanómetros, pues deben dar pues, en ese rango, ¿no? En el siguiente gráfico vamos a ver, si me deja, pues ver cómo en este caso los LEDs blancos IAC tienen un porcentaje determinado de azul. Lo podemos ver en esta zona de aquí. Un indicativo de que cumple o no cumple con calidad IAC es que debe estar entre la tercera o cuarta parte respecto a la total, pues esta parte de azul, preferiblemente que esté por debajo de un tercio del total. Seguimos con las especificaciones de los 595 nanómetros, que deben de andar entre el 5 o 10% hacia arriba o hacia abajo respecto al pico de la señal. Y vemos que ya tenemos un LED que tenemos cierta temperatura de color, cierta reproducción cromática y solo se puede usar en las zonas de Tenerife peatonales. No se puede usar en ningún vial, ni se puede usar en aparcamientos y en La Palma está totalmente prohibido hasta después de medianoche. Estas son las especificaciones de este tipo de LED. Ves que anda por los 2600 de temperatura, en este caso, con un CRI, una reproducción cromática del 73%. Y por último tenemos el LED supercálido IAC, es otro tipo de LED que baja un poco más la temperatura, se acerca al ámbar, pero no llega a ser tan de ese color, ¿no? O sea, la especificación pues, es que es la suma de las radiancias espectrales por de todas las longitudes de onda, debe ser de 500 nanómetros por unidad de lumen. Aquí ven un poco las especificaciones. Ven que en este caso pues, se ha eliminado todo lo que es la radiancia azul y andamos siempre con la clara especificación de los 595 nanómetros, que es indicativo de todos los tipos de LED que deben usarse en las zonas protegidas, 595 más o menos el 10%. Ves que en este caso pues, la zona del azul está por debajo del 10% del total de la radiancia espectral. Aquí ven algunos también de nuestros instrumentos que solemos usar en las medidas. En este caso es un luminasímetro para la medida del brillo. Por último, pues nada, pues tener en cuenta que el uso de los LEDs ámbar IAC y LEDs supercálidos en La Palma requieren que la instalación tenga una utilancia global no inferior al 75%. Esto implica que los fabricantes tengan que aportarnos fotometría, mucha fotometría, porque para cada caso, para cada situación, pues nos encontramos con diferentes especificaciones que debemos cumplir. Y lo que estamos diciendo es que al menos el 75% de la luz debe estar dirigida a la zona de luminar.
Y además, por el uso de estos tipos de LED, pues debe haber una reducción del flujo que anda entre 1/3 y 1/4 del flujo inicial. Fíjense que en una instalación normal, si hablamos de 10 lux después de medianoche, nos podemos quedar con 3 o 2 lux después, dependiendo de la situación. En estos casos debe comprobarse que la programación inicial de la placa de LED permita estas reducciones de flujo. Si la programación inicial de la placa es de baja intensidad, porque tiene muchos LED, probablemente el sistema no sea capaz de reducirla a los límites exigidos por nosotros. Por ejemplo, si tenemos 350 mA, igual no podemos llegar a 70 mA por el hecho de que la placa se nos apaga y no funciona. Teniendo en cuenta sobre todo la linealidad de que los LED no tienen una reducción de flujo lineal. O sea, cuando hay una temperatura a la cual son bastante óptimos, pero a medida que vas bajando, pues no es la misma la eficiencia con la que funciona. Y nada, por el momento, pues nada, tenemos pues cerca de 550 luminarias certificadas de 65 fabricantes distintos. Y con esto, pues nada, agradezco vuestro tiempo, que lo paséis muy bien en Menorca y me despido. Muchísimas gracias a todos por su atención.